Hola y bienvenidas al taller Cómo acercarnos al arte contemporáneo, arte y resiliencia. Yo soy Joaquín Arteaga y las próximas 4 sesiones vamos a trabajar a partir del concepto de resiliencia y el concepto de arte contemporáneo. Recordemos que este taller se ocurre dentro del marco del Verano Virtual 2021 de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, en específico la licenciatura en artes, donde yo soy docente. Entonces, antes de comenzar con el contenido del taller, me gustaría hacer una aclaración acerca de este video. Lo estoy grabando extemporáneamente. La primera sesión se llevó a cabo este viernes 2, pero la grabación de hoy la voy a realizar para condensar el contenido y los temas esenciales, conceptos que vamos a estar regresando durante el transcurso de las otras 3 sesiones, y también para complementar a las personas que no pudieron estar de manera o en horario como en vivo a la primera sesión. Entonces, teniendo esto en cuenta, el siguiente video, que voy a tratar que dure una media hora máximo, va a hacer una introducción a los conceptos claves y a los temas a los que vamos a estar refiriéndonos durante el taller Cómo acercarnos al arte contemporáneo. Entonces, el interés por hablar de arte y resiliencia, ¿dónde ocurre? Bueno, yo les voy a hablar un poco más de el contexto en el que surge este taller a partir de una pieza de una artista boliviana que me gusta muchísimo, que es Graciela María González. Ella es una poeta que a través de imágenes y cuestionarnos como este formato tradicional de el texto en renglones, por así decirlo, construye metáforas visuales cercanas, por ejemplo, a la poesía concreta, que durante su experiencia personal van dando forma como de ilustración hasta cierto punto a cuentos y relatos que ella considera relevantes. Esta pieza en particular, Mi cuarto, La cuarentena, está construida a partir de elementos o referencias a elementos cotidianos que durante la pandemia se volvieron universales, es decir, 4 paredes, 3 almohadas, 30 libros, 2 ventanas, una cama, una silla, un escritorio, ninguna palabra y ningún sonido son elementos que identificamos y que relacionamos de manera facilísima con la experiencia que ya llevamos extendida, como esta cuarentena de 2 años, pero que durante la primera el primer semestre del 2020 pues estuvieron muy presentes. A partir de elementos particulares vamos a tener una relación universal con relatos más grandes, relatos colectivos. Más adelante vamos a regresar a este concepto de los relatos colectivos a partir del trabajo de Boris Cyrulnik. Pero antes vamos a ver qué es resiliencia. Y bueno, durante la conversación que tuvimos el viernes 2, llegamos a un punto bien interesante. Yo no lo esperaba, pero que me pareció muy interesante. La resiliencia es uno de esos conceptos que tiene pequeñas variaciones según la disciplina o el ambiente en el que estamos trabajando. Por ejemplo, el concepto de resiliencia tiene que ver con la adaptación desde el campo de la biología, o la resiliencia a partir de la restauración de materiales tiene que ver con una situación distinta. Nosotros lo vamos a abordar a partir del trabajo de este señor, el francés Boris Cyrulnik, una persona que pues se dice de él que encarna la resiliencia, justo a su historia que durante la Alemania nazi vivió. Sus padres tuvieron que separarse de él y darlo
en adopción, como que las destina, justo porque fueron llevados a campos de concentración y ya durante su infancia vivió con otro nombre, negando su identidad como judío y que poco a poco pues tuvo que regresar a ese trauma y enfrentarlo, justo de una manera muy interesante, como encarnando su propia filosofía. Boris Cyrulnik ha dedicado la mayor parte de sus estudios al proceso de resiliencia. Entonces, Boris Cyrulnik nos va a servir como referente para hablar de resiliencia. ¿Y qué es resiliencia? Bueno, Boris Cyrulnik lo describe de una manera muy sencilla, muy fácil, y que es lo que les decía, en el contexto indicado, pues nos va a dar la respuesta a muchas preguntas. Para Boris Cyrulnik, resiliencia es el hecho de tomar un nuevo desarrollo después de una agonía psíquica traumática. Tomar un nuevo desarrollo. Justamente vamos a centrarnos en esta frase y en este punto en específico. Tomar un nuevo desarrollo a partir de una agonía psíquica traumática. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, Boris Cyrulnik nos dice que la resiliencia es un proceso del lenguaje. Y como lenguaje, el arte nos va a permitir abrir la conversación a ciertos eventos de agonía o estrés psíquico y que vamos a poder hablarlos, conversarlos, compartirlos y cambiar el relato o la historia a partir de las memorias. Vamos a ir desmenuzando este concepto, pero me gustaría que hagamos énfasis en dos cosas. Vamos a hablar de resiliencia a partir de lo que nos dice Boris Cyrulnik y de entender que esta experiencia traumática, ¿sí?, se resume en la agonía psíquica. No necesariamente tiene que ser un hecho violento o una situación pues de cuentos de terror. Aunque claro, difícilmente vamos a poder separarnos de una agonía psíquica si presenciamos un acto de terror. Pero hay personas, por ejemplo, que llevémoslo al otro lado de este extremo. Hay personas que pudiesen estar dentro de, por ejemplo, un tiroteo, ¿no? O sea, ser sicarios y tener un desprendimiento emocional casi ahí como, pues no sé, despidiéndose de toda humanidad que alguna vez tuvo. Y para esa persona pues no va a haber agonía psíquica durante ese evento. Pero alguien que experimente tal vez esa misma situación durante un tiroteo va a tener una agonía psíquica que le deje secuelas o que cada que regrese a recordar ese evento pues tenga un efecto adverso. Entonces, el proceso de cómo contamos ese evento se relaciona con el lenguaje y es en el lenguaje donde nosotros vamos a ubicar este taller. ¿Por qué? Bueno, porque, y esta es una conjetura personal, vamos a hablar o vamos a abordar el arte, en específico el arte contemporáneo, como un lenguaje, es decir, como un sistema que organiza a cierto punto o que intenta transmitir a partir de la comunicación cierto conocimiento o cierto contenido. Entonces, el arte contemporáneo nos serviría, si lo tomamos como lenguaje, como un campo fértil para el proceso de resiliencia. Por eso vamos a hablar de arte y resiliencia, porque el arte nos va a permitir crear un espacio o momento para reconocer que no estamos solos, que la pieza que estamos viendo en representación de cierto hecho de agonía psíquica
es compartido y que en ese diálogo y en esa conversación entre dos o más personas se va a poder borrar la, la, la versión que nos hace daño de ese hecho y reescribir durante el proceso de resiliencia una nueva perspectiva del relato que nos ponga en una situación muchísimo más favorable y con una, pues también muchísimo más saludable. A propósito del proceso de resiliencia, Boris Cyrulnik tiene una charla muy interesante dentro del marco también de una serie de eventos para reconstruir o reinstituir Colombia después de las guerrillas de las FARC. Lo pueden buscar en YouTube y pues quien no tenga acceso o se le complique, si están inscritos al taller, el enlace se los envíe a su correo. Pero bueno, durante esta convención, su presentación toca puntos igual enfocados a que Colombia se vuelva resiliente durante este proceso y señala 4 relatos. Estos 4 relatos a mí me gusta presentarlos como dimensiones, porque justamente las dimensiones nos van a permitir entrever, ¿no? o nos van a permitir hacer referencia acerca del proceso resiliente de una manera muchísimo más clara. Los 4 relatos son parte del mismo evento, es decir, si un suceso que nosotros vamos a considerar traumático lo ubicamos dentro del relato preverbal, va a ser la conversación o la comunicación que tenemos con ese hecho anterior al lenguaje. El relato solitario va a ser la conversación que tengamos nosotros mismos acerca de ese hecho. Es decir, cuando nosotros recordemos o a través de la memoria repasemos por qué hubiera hecho distinto, en qué posición me encontraba cuando sucedió ese trauma, esa conversación va a ser el relato solitario. El relato compartido, que es donde aplica, o más bien es donde se pueden aplicar de manera como más directa los conocimientos de historia de arte que seguramente muchos de nosotros compartimos durante este taller, y es porque la representación juega un papel muy importante en este proceso. En el relato compartido, la historia se cuenta a partir de nosotros mismos, pero hacia afuera, es decir, es la conversación que nosotros tenemos acerca desde ese hecho traumático con personas que pueden ser, por ejemplo, nuestros papás, nuestro psicólogo, un auditorio lleno, por ejemplo, puede ser también un relato compartido a través de webcams en un foro donde nosotros tenemos un seudónimo que nos va a mantener anónimos, pero ese relato implica que existan 2 o más partes involucradas dentro de esta conversación. El relato colectivo es bien interesante porque tiene un proceso distinto. El relato colectivo también ubica a varios individuos o agentes durante esta conversación, pero se puede rastrear en un origen compartido. Es decir, vamos a poner un ejemplo para ubicarnos más. Un relato colectivo pudiese ser un trauma histórico o un suceso histórico que marque a las personas desde una dimensión emocional de manera grande, ¿no? Entonces, un colectivo puede ser, por ejemplo, la muerte de un personaje, una guerra, o cómo se cuenta esa guerra a través de la historia. Por ejemplo, el proceso de resiliencia que se llevó a cabo en Alemania, en esta dimensión del relato colectivo,
se ubica, por ejemplo, en las 2 o 3 generaciones que han pasado a partir de ese hecho y que aunque no estuvieron involucrados de manera directa, ¿no? O algunos, pues tal vez lo vivieron como Boris Cyrulnik desde muy pequeños, otras personas siguen naciendo en Alemania y se les relaciona con la Alemania nazi. Ese relato pertenece a esta dimensión del relato colectivo. Entonces, estas 4 dimensiones van a ser las que vamos a revisar durante este taller, y en esta ocasión vamos a prestarle atención al relato preverbal. En las tercera, en la segunda y tercera clase vamos a hablar del relato solitario y el relato compartido, y en la última clase vamos a hablar de los relatos colectivos. Entonces, a partir de tener más o menos claro o darnos una introducción acerca de estos 4 relatos, el arte se va a posicionar, como lo mencionábamos hace rato, como el arte sería el detonador o la chispa que da ignición a la creación de un momento o de un espacio que nos va a permitir reconocer que no estamos solos. Es decir, de que el relato o el hecho de que pudiésemos llamar traumático se convierta en un relato. Una vez que ese hecho se identifica, se reconoce, se va a poder moldear y se va a poder cambiar a través de las diferentes dimensiones de los relatos la manera y el efecto en el que nos atraviesa, en el que sentimos ese trauma. Y esto es un proceso que tiene que ver muchísimo con el lenguaje, y que vamos a ver más adelante también tiene que ver muchísimo con el proceso psicoterapéutico. Si ustedes han ido a una sesión de terapia, pues sabrán que a través de platicar y a través de hablarnos es que nos vamos a curar, que eso es bien interesante porque no necesitamos medicina para curarnos de las enfermedades emocionales, que muchas veces esas enfermedades son las que producen las enfermedades físicas. Entonces, Boris Cyrulnik nos dice acerca de esto: la forma en que decimos es importante en la fabricación de los sentimientos que experimentamos. Ojo aquí, es el principio de la terapia. La manera en la que nosotros fabricamos los recuerdos, que es una situación bien interesante, ahorita podemos hablar más de eso, va a ser la manera en la que nosotros experimentamos esos sentimientos. Es decir, el cómo recordamos nuestra infancia, por ejemplo, nos va a dar una idea de quiénes somos y la identidad que tenemos en relación a quienes fuimos. Eso pareciera tal vez un poco enredado, pero tiene que ver muchísimo con la construcción del yo y de qué estamos este, presentando hacia nosotros mismos y hacia las demás personas. Es decir, si nosotros, regresemos al proceso de resiliencia, experimentamos cierta pérdida, vamos a hablar por ejemplo de una experiencia que le sucedió a una tía ya grande, no tuvo hijos ella, pero pues vive sola y se mantiene de manera independiente ya desde hace bastante tiempo. Ella experimentó una tristeza tremenda y el cabrón se deprimió a partir de que perdió a su perro, ¿no? Ella tuvo un perro chihuahua, se resistía a no tener mascotas porque no quería crear un vínculo emocional, pero cuando pudo tener un perro que ya estaba grande, unos 70 años, se encariñó muchísimo con ese perro, y un día que iba paseando en la calle lo atropellaron. Entonces 3 días no pudo dejar de llorar, se sintió terrible. Nosotros somos cercanos a mi tía, entonces estamos al pendiente de lo que sucede. Todos mis papás y sus hermanos estuvieron tratando de consolarla, ¿no? Estar cerca de ella, pero observé algo que me pareció ahorita nos puede funcionar muchísimo para el taller y que pues en ese momento se me hizo súper raro.
aunque hubiesen pasado 3 días de que ella estuviese llorando y llorando y queriendo que la tierra se lo tragara, mis tíos y mi papá, que son pues hermanos, no lograban como hacer clic, no podían dar crédito a lo que estaba pasando porque no podrían, no dimensionaban el daño que estaba sintiendo mi tía. Es decir, si ustedes han tenido un vínculo emocional fuerte con alguna mascota, van a poder tener ese grado de empatía de una manera muy fácil. Es decir, si ustedes han tenido una mascota a la que quieran tanto, van a poder sentir ese grado de empatía fácil con esta historia. Pero si no han experimentado ese hecho, tal vez cueste trabajo el poder entender por lo que está pasando esa otra persona. Es decir, el relato que nosotros estamos leyendo de lo que le sucede a las otras personas, si no son parte de nuestra experiencia, va a ser difícil que lo podamos entender. Justo el arte y en la fabricación de estos sentimientos y relatos es que tiene gran historia, gran experiencia y hay unos resultados muy, este, pues, que vamos a estar revisando que me parecen muy valiosos. Entre unos de esos ejemplos, yo les quiero hablar de el trabajo que realizamos voy a quitar la cámara, que realizamos en el despacho de servicios curatoriales, un colectivo dedicado a la curaduría y a los límites que hay entre arte y curaduría, y que realizamos la convocatoria Servillapedia. Esta convocatoria se dedicó a reunir, por así decirlo, lanzamos la convocatoria pidiendo que regresaran imágenes e historias relacionadas con las servilletas, estos manteles que usamos para guardar las tortillas y mantenerlas calientes. Y se reunieron testimonios pues de situaciones muy diversas. Había relatos pues como chistosos, había otras servilletas muy serias, había unas servilletas pues que solo eran servilletas, no tenían nada de distinto, ¿no? Pero entre estas servilletas llegaron varias intervenidas por artistas y hay dos ejemplos de dos artistas mujeres que les quiero platicar en el marco de este taller. El trabajo de Stephanie Pino. Bueno, esta chica mandó esta servilleta justo con el texto que ustedes pueden leer aquí. Ella nos dice que su servilleta huele a tortillas y fue tejida por la orilla con las manos de su abuela. Su abuela sufrió mucho por nacer mujer. No fue una bruja que no pudiera quemar. Fue una persona a la que violentaron y se aguantó. No se preocupe, mi abuela ahora es feliz. Soy la nieta de quien sí se dejó, pero ahora me dice no te dejes. Y la servilleta tiene intervenida con transfer la mano me parece que es ella, y la fotografía se alcanza a ver un poco borrosa, pero ahí está la fotografía de su abuela. Entonces, esta especie como de reivindicación de las memorias familiares ocurren de manera constante en el trabajo que nosotros podemos ubicar de arte contemporáneo, es decir, más en esta línea cuando hablamos acerca de la representación de la mujer. Las generaciones han cambiado justo por las acciones que han tomado esas generaciones, ¿no? Como los individuos de esa generación. Y en la generación que ocupamos nosotros, 2021, pues los actos que hemos logrado se basan y se construyen a partir de los testimonios y experiencias de nuestros abuelos y nuestros padres, nuestras madres. Aquí nos da las especificaciones técnicas de la pieza y podemos leer bordado arriba del transfer: soy la nieta de quien sí se dejó, de quien cayó,
de quien tejió la orilla de esta servilleta, porque eso hacen las mujeres. Soy la nieta de quien sí se dejó, pero que ahora me dice no te dejes. Y justo nos ubicamos en esta situación de cambiar el relato, es decir, vamos a regresarnos un poco a la frase de Boris. La forma en que decimos es importante en la fabricación de los sentimientos que experimentamos. La forma en la que Stephanie habla de su abuela y de lo que significa ser mujer para su abuela cambia justo en el momento en el que las generaciones entablan un diálogo. Es decir, si ella nunca se hubiese puesto a hablar y a tejer, haciendo alusión a la servilleta, un vínculo afectivo con su abuela, no hubiese podido transformar, y estaría interesante saber el testimonio de la abuela, pero transformar el relato o la representación de ser mujer justo a una experiencia, pues ahora contada por Steffi. Otro ejemplo de servilleta y de este relato y el compartir representaciones, tenemos el ejemplo de Osiris Flores. Esta chica de Monterrey nos cuenta que durante la pandemia, pues ella tuvo, como todos tuvimos, o la mayoría tuvimos, noches muy intranquilas de insomnio. También tuvo muchos momentos para recordar, y en uno de esos recuerdos se encontró con el momento en el que su abuelo, a quien quería mucho, le obsequió un acordeón. Ella no pudo conservar el acordeón, pero este recuerdo se transformó en la acción de bordar el, el símbolo de, de ese vínculo que tenía con su abuelo en una servilleta. Ella nos dice que bordó aquel recuerdo del instrumento para no olvidarlo. Esta servilleta fue bordada con hilván o punto atrás, puntada básica que aprendí en el taller de mi escuela secundaria. Me regreso. Y justo la conversación aquí la podemos ubicar, si tienen un poco ahí de dudas en cuanto a qué relatos estaría ubicándose este relato estaría en la dimensión de un relato interno, justo porque el recuerdo y el cómo nos acercamos a ese recuerdo cambia. Al principio fue un recuerdo que, como ella lo menciona, no estaba tan presente y que incluso pasó a ser olvidado por el símbolo del acordeón, ¿no? que representa como esta idea de que lo perdió, pero que la acción de regresar a ese símbolo y conservarlo en una pieza de arte, que además tiene un valor simbólico importante, va a crear una reconfiguración en el cómo se va a relacionar con su abuelo. Es decir, aquí lo dice bastante literal, para no olvidar, pero justamente es el regresar a los relatos, a los recuerdos, modificarlos y utilizarlos para reafirmarnos que no estamos solos. En este caso, pues Osiris y el acordeón de su abuelo van a estar presentes. Vamos a ver muchos más ejemplos a lo largo del taller, pero también los invito a que ustedes formen parte de esta recopilación de trabajos y que manden al correo o al grupo de WhatsApp las piezas o los artistas que ustedes consideren podrían entrar dentro de esta conversación. Vamos a ponerle un poco más de velocidad al video. Tenemos esta frase de Boris Cyrulnik que nos dice: la forma en que decimos es importante en la fabricación de los sentimientos que experimentamos. Una vez regresamos a esta frase que ya habíamos visto, pero que tiene que ver mucho con el proceso de resiliencia. Como conclusión, bueno, no como conclusión, pero a manera de, ¿cómo decirlo?, de señalamiento, ¿no? Se repara la representación, no el hecho en sí. Otra también máxima de el trabajo en psicología, ¿sí? De la terapia psicoanalítica.
Entonces, la memoria, por ejemplo, en el trabajo de Osiris, es la representación. No se va a reparar el hecho de que ella perdió el acordeón o que perdió contacto con su abuelo, pero sí la representación de ese hecho puede cambiar, y pues al hacer presente a su abuelo a través de la memoria y a través de este acto simbólico, se puede reparar también pues esa sensación de que ya no están juntos. Y justo en el cómo contamos las historias, pues tenemos que cuestionarnos pues sobre qué estamos trabajando, ¿no? Si estuviésemos tallando con una piedra, el lenguaje sería el material en el que viajan nuestras esculturas. Entonces, ¿qué es el lenguaje? ¿Sobre qué estamos trabajando cuando hablamos de representación o de qué estamos este, intentando transformar cuando hablamos de memoria? Bueno, yo les propongo que nos pongamos a pensar en el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje y de dónde viene? ¿Cuál es el origen? Y aquí hay unas observaciones muy interesantes. El lenguaje es una actividad natural. ¿Qué quiero decir con esto? Es una actividad que nosotros como individuos, como seres humanos, hacemos de manera casi inmediata desde que nacemos. Un bebé, aunque no sepa hablar, y aquí vamos a empezar a hacer referencia al relato preverbal, se puede comunicar con nosotros a través de, por ejemplo, que está gritando, que está llorando, que se ríe. Ese lenguaje existe porque necesitamos comunicarnos. Pudiésemos ubicar el lenguaje en su origen como una necesidad de comunicación. El arte como lenguaje existe como una sublevación o como cierto refinamiento de esa necesidad de comunicar. Tal vez no podemos comunicarnos con palabras, y si alguno de ustedes es artista, tal vez haya experimentado esto. Se nos dificulta, por ejemplo, comunicarnos a través de un proceso cognitivo diferente al de los medios audiovisuales, ¿no? Tal vez el proceso de escribir una carta y de explorar quiénes somos, cómo nos sentimos y qué opinión tenemos frente al mundo, no sea más cómoda a partir de un idioma o un lenguaje distinto. Entonces, a mí me parece que hablar del origen del lenguaje es hablar de el cómo nosotros aparecemos en la existencia, hablar del origen también de nosotros como individuos. Pero bueno, si tenemos otros referentes, por ejemplo, hay varios científicos que han rastreado, como una especie de paleontólogos del lenguaje, que han rastreado el origen del lenguaje o la capacidad de comunicarnos a través del lenguaje en varias etapas que tienen que ver con 1.000 millones de años, ¿no? Con la aparición, por ejemplo, de anterior al Homo sapiens. Y esto no está muy claro porque hay varias teorías, no hay evidencia pues, que los confirme ninguna, como otra cosa que no sean teorías, pero hay varias teorías que nos dicen que, por ejemplo, el ser humano empezó a desarrollar el área del cerebro que se activa cuando nosotros nos comunicamos, cuando a través de consumir ciertas sustancias de la naturaleza se creó una especie de señal y de evolución en esa parte específica del cerebro. Hay otras teorías que dicen que fue gradual y que fue a partir de entrenamiento, ¿no? O de un ejercicio pues provocado por el mismo ser humano. Nosotros no vamos a ahondar en el origen del lenguaje hasta esos días, pero sí vamos a hablar de dónde aparece el lenguaje o cómo nos podemos comunicar a partir del lenguaje, y desde el día que nos levantamos, por ejemplo, o desde el momento en el que nos encontramos con otra persona, podemos estar creando lenguaje. Para eso vamos a tener como ejemplo
un cortometraje de el artista checo Jan Svankmajer, y este cortometraje se llama Dimensiones del Diálogo. Es un cortometraje corto, 14 minutos, se los recomiendo muchísimo. Para quien lo quiera encontrar en YouTube lo puede buscar así, Dimensiones del Diálogo o Dimensions of Dialogue en inglés, y pues lo pueden encontrar completo y gratis. El corto se divide en cuatro etapas bien interesantes. La primera es el diálogo material, el diálogo pasional y el diálogo exhaustivo. Es la tercera. Vamos a hablar de el diálogo material. En este primer capítulo, y aquí le pueden poner pausa para quien no haya visto el video, ir a verlo y regresar cuando terminen, pero les vamos a dar una spoilereada a quien no haya visto el video. Entonces, si ya vieron el video, vamos a continuar con esta conversación y vamos a enfocarnos en la primera, ¿cómo decirlo?, episodio del cortometraje de Svankmajer. En este episodio se presentan tres personajes. Son los que puse en la diapositiva a modo de perfiles. Estos tres personajes representan tres modelos o tres sistemas que podemos identificar a través de los elementos que componen a cada ser, como por ejemplo el individuo 1. El individuo 1 es el que está conformado por solamente verduras, que pudiésemos relacionar con lo natural. El segundo individuo está conformado solamente de utensilios o de trastes hechos por el humano, es decir, herramientas. Y esto es bien interesante porque matéricamente el trabajo de Svankmajer tiene una relevancia en cuanto a discursiva muy grande. Es decir, el elemento que está en pantalla está ahí porque Jan Svankmajer lo escogió de manera muy concienzuda. Entonces, el personaje 1, que está hecho solamente de frutas y verduras y animales, tiene un discurso a partir de los materiales bien concreto. El segundo, que está hecho con utensilios, trastes y en su mayoría objetos de metal, también tiene que ver con un discurso específico. Y el tercero, que esto es bien interesante, tiene que ver con artículos de oficina, herramientas relacionadas, por ejemplo, a las matemáticas. Allá hay colores, una regla, compases y libros. Entonces, ¿qué podemos intuir hasta este punto? Bueno, que primero por el título, ¿verdad? Se llama diálogo matérico, ¿no? O en checo, begni, eso significa. Aquí en la esquina inferior izquierda podemos verlo. Cada personaje va a tener, según mi interpretación, una ideología o cierto ethos o modo de componer el ser en su totalidad. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque a lo largo del episodio el hombre de frutas se va a comer al hombre de trastes y va a regresarlo como un hombre masticado, y a su vez va a masticar al hombre hecho de libros y lo va a regresar regurgitándolo como una variación un poco más masticada. Este mismo proceso va a ocurrir entre las tres partes hasta el momento en que ninguno de los tres sea reconocible. Es en este punto donde Svankmajer va a presentarnos a un hombre hecho por arcilla, muy similar a nosotros mismos. Este hombre, vamos a regresarlos, se ve así. Y aquí comienza el episodio 2, el diálogo pasional. En este diálogo es bien interesante cómo nosotros vamos a poder observar que Svankmajer tiene esta fijación, ¿sí?, por
por crear diálogos a partir de tercias, así como lo vimos en diálogo matérico. En diálogo pasional va a haber una pareja de frente, hombre-mujer, que como les decía, podemos intuir que están compuestos de los tres hombres que vimos en el episodio anterior, y que frente a frente van a empezar a tocarse, se van a besar y en un acto sexual van a terminar hechos una masa irreconocible de arcilla. ¿No? Me parece que trabajaba con plastilina, una mezcla entre plastilina, cera y, y no recuerdo qué más le ponía. Creo que solo era plastilina y cera, pero estos dos personajes en el video ustedes van a poder ver cómo interactuando van a conseguir volverse una sola cosa irreconocible, que en este caso pues están hablando del diálogo pasional, y que como un desenlace natural pudiésemos advertir lo que pasa. Cuando se separan, regresan a su forma como individuos separados. El cuerpo de la derecha y el cuerpo de la izquierda ya sostienen una forma reconocible, pero al centro queda una masa de, de arcilla que pues no tiene forma aún. Esta masa podría representar pues al hijo o al producto de esa interacción que tuvieron, a esa interacción pasional. Lo interesante, y es que aquí regresamos al psicoanálisis, es que las representaciones de qué podría ser pues quedan abiertas, y nosotros frente a esa situación podemos reconocer que las dos figuras, o lo intuimos porque pues Jan Svankmajer trabaja como en lo surreal y a un nivel de representación simbólico. Podemos decir que lo intuimos, pero no que sabemos qué significa. Intuimos que esta masa que queda resultado de las dos personas teniendo esta interacción, pues es el individuo, el yo, el, el hijo, ¿no? Como resultado de esa relación pasional. Y ninguno de los dos los quiere. La masita se va con la persona de la derecha y él lo rechaza. Después con la persona de la izquierda también lo rechaza. Y en esa interacción los dos cuerpos empiezan a violentarse entre sí y terminan una vez más en una masa irreconocible. Esta masa irreconocible, que podría ser la representación de la pasión, es la misma que la masa irreconocible resultado de la interacción amorosa, tierna o sexual que presentaron al principio del corto. En el tercer episodio de este cortometraje, y es el episodio que nos interesa, vamos a hablar del diálogo exhaustivo, que es la traducción de la palabra en checo que podemos leer aquí en pantalla, en la izquierda superior, ahí donde estaba yo, y es justamente pues sí podemos decirlo, el diálogo, ¿no? Hecho alegoría a partir de las combinaciones o el sistema que el lenguaje nos va a permitir en sus limitaciones comunicarnos de manera efectiva. Ustedes van a poder verlo de manera más elocuente durante el video, pero a grandes rasgos en este episodio las dos cabezas están intercambiando elementos que de manera lógica parecen tener una relación entre sí. La cabeza 1 le muestra un cepillo de dientes, la cabeza 2 responde con una pasta de dientes. La cabeza 1 le muestra un pan, la cabeza 2 le muestra un cuchillo con mantequilla. La situación se complica cuando se les acaban los elementos a las cabezas. Son 8 elementos en total, 4 vinas. Y cuando se les acaba, en lugar de repetir, comienzan a hacer conjeturas o a responder
con elementos que parecieran no tener una lógica o una respuesta lógica a lo que la otra persona está ofreciendo. En, ay, me moví, ahí está. Por ejemplo, en esta situación de acá, en esto de acá, la imagen se vuelve un poco más caótica, justo siguiendo pues las pistas de Jan. Se vuelve a hacer una conversión más exhaustiva, más cansada, y cuando la cabeza 1 le muestra un zapato, la cabeza 2 responde con un cuchillo de pan, empieza a haber tensión, empieza a haber estrés, y poco a poco se empiezan a craquelar las cabezas, justo en esta combinación de pues claves. Las cabezas terminan exhaustas y con un daño pues visible, que es el cuarto cuadro. En estas cuatro dimensiones, Jan Svankmajer nos cuenta que pues el diálogo, así como el lenguaje, tiene limitaciones, y esas limitaciones son limitaciones compartidas. No existen como un absoluto, sino que el contexto nos va a ayudar a poder prever o intuir el resultado de esas conversaciones. El lenguaje es un sistema que nos va a ayudar a organizar nuestras, nuestras intenciones para poder comunicarnos de manera efectiva con otra persona. En el relato preverbal, este proceso ocurre sin la necesidad de palabras, es decir, ocurre a partir de, por ejemplo, gestos, o a partir de colores, o a partir de sonidos, o a partir de olores, de sensaciones que no tienen que ver con un sistema organizado de sin un sistema organizado y jerarquizado de estos símbolos. Por ejemplo, un idioma, el español, es un sistema que da valores y da ciertas reglas gramaticales al uso correcto del lenguaje. El idioma tiene que ver con justo esta organización sistémica de saberes. El lenguaje tiene que ver con la necesidad natural de nosotros poder comunicarnos. Y es una diferencia que no va a quedar muy clara si la revisamos en un diccionario, pero que cuando la ejemplificamos queda súper clara. Por ejemplo, el lenguaje de señas. El lenguaje de señas es también un idioma porque tiene las reglas establecidas bajo un sistema donde cierto movimiento con la mano significa, tiene un valor específico, y ese valor no va a cambiar bajo ciertas circunstancias. Pero por ejemplo, si nosotros nos estamos riendo, la risa es un valor que puede cambiar según el contexto. Si estamos peleándonos, si de repente nos reímos, la reacción que tiene o que va a comunicar ese gesto va a ser tal vez pues, sorpresiva, ¿no? Pero qué tal si la otra persona está acostumbrada a que nosotros hagamos eso, entonces va a tener una reacción distinta. El relato preverbal se ocupa de estas representaciones, de el lenguaje que no necesita de palabras. Vamos a ver otros ejemplos que nos da Boris. El relato preverbal nos dice que son las manifestaciones anteriores a un sistema de lenguaje. Ok, eso ya lo vimos muy bien. Algunos ejemplos, por ejemplo, algunos ejemplos en el arte, serían los patrones geométricos, los efectos ópticos, ciertas frecuencias sonoras, olores, sabores, representaciones de el lenguaje sin la necesidad de agregar valores bajo un sistema ordenado, ¿no? Entonces, los patrones geométricos pues son valores que se comunican sin la necesidad de que nosotros sepamos geometría, ¿no? O sea, nosotros sabemos cuando algo está centrado
sin la necesidad de, por ejemplo, estudiar la distancia de las cosas, ¿no? Tenemos una predisposición natural a saber que las cosas tienen un centro o que están divididas, por ejemplo, en frente y atrás, ¿no? O sea, todas esas situaciones son parte del lenguaje preverbal. Hay ciertas reacciones que tienen que ver con nuestro desenvolvimiento evolutivo, es decir, hay ciertas actitudes que tenemos frente a olores o ruidos que según nuestro instinto de supervivencia nos van a alertar de que algo está ocurriendo de una manera pues peligrosa, ¿no? Entonces todos estos saberes que van a comunicarnos sin la necesidad de palabras ocurren dentro del relato preverbal. Dentro del arte y en general el arte, el relato preverbal ocurre de una manera en la que nosotros no necesitamos justificar su existencia. O sea, nosotros sabemos cuando algo nos gusta y no necesitamos por qué dar explicación para decir que nos gusta. Pero la necesidad de que cumplan con ciertos valores, ¿no? que, que, se, que se le dé un valor económico, por ejemplo, van a estar en otro relato, ¿sí? En un relato que vamos a ver después, que es el relato colectivo. Otro ejemplo que nos da Boris es el de las frecuencias en, en la voz de una mamá, que creo que ya lo explicamos bien. Son la, los tonos o las tonalidades en las que viaja el sonido y que tienen cierta repercusión o una respuesta en, la, en el vientre de la mamá, ¿no? En el hijo. Un, yo les quiero contar de dos artistas que a mí me parecen entablan este diálogo a partir de un relato preverbal. Hilma af Klint, ella pues trabajó con arte arte abstracto antes de que existiera el término arte abstracto por Gustav Klimt, o perdón, por Kandinsky. Ella fue una de las pioneras en trabajar a partir de la simplificación de las formas, el trabajar colores puros, formas no reconocibles y en formatos muy grandes, que eso es también muy atractivo. Los colores también son fantásticos. Y Hilma, pues, lastimosamente y siguiendo este relato histórico de ser mujer en un contexto que no permite tener reconocimiento o un trato digno, pues ha pasado a la historia del arte con un poco de rezago. Pero su trabajo, para quien les interese, es fantástico. Tiene ahí varias cosas con la magia y con el simbolismo que de repente vuelven su trabajo súper, súper loco. Y otra persona pues es Georgia O'Keeffe, también una pintora. Ella es estadounidense muy importante. Hilma Klint es sueca, no lo dije. Pero bueno, Georgia O'Keeffe en sus pinturas, también abstractas, pero ya un poco más recientes, experimenta el relato no verbal a partir de que nosotros podemos percibir ciertos mensajes o podemos leer ciertos mensajes sin la necesidad de que existan palabras. Les compartí estas dos imágenes porque justamente podemos percibir un mensaje muy distinto de la imagen de la derecha que de la izquierda. Aunque no hay palabras, el intercambio que tenemos cuando las vemos nos resulta en dos experiencias muy distintas.
Y bueno, el relato interno va a ser una de las categorías que vamos a ver en la próxima clase. Por ahora nos vamos a quedar con lo que vimos de el relato preverbal y el trabajo que pues Boris nos dice que se tiene que hacer a partir del hecho de ser resiliencia, de hacer resiliencia. Y vamos a estar trabajando a partir de el próximo jueves el relato interno. Les agradezco que hayan quedado viendo este video hasta ahorita, perdón, hasta esta hora. Ya andamos medio cansadillos, pero les agradezco y espero que el próximo jueves puedan estar en la clase en vivo para que podamos tener un intercambio muchísimo más animado y podamos también escuchar los testimonios de sus compañeras, que se pone muy muy interesante cuando compartimos a partir de diferentes disciplinas, que ocurrió el viernes, pero que espero que este jueves vuelva a ocurrir. Y pues nada, que tengan un excelente resto de día. Les mando un abrazo y pues hasta luego.